ver ahora un ejemplo de una integral con una función exponencial y lo tenemos en forma de fracción. En el denominador se encuentra como x al cuadrado. Bien, vamos a empezar por tomar, como ya hemos visto en videos anteriores, lo que es la potencia de este exponencial y lo vamos a nombrar con la letra v. Aquí podemos nombrar con cualquier variable en la siguiente situación. Puede ser la letra P, la letra M, la letra A, la que tú desees. Sin embargo, como en la fórmula aparece la V, tratamos de, por comodidad, utilizar la misma letra. Recordemos que la fórmula para la integral de e a la b en db es igual a e a la b más e. Entonces, si te fijas, el formulario utiliza siempre la letra V para representar ese tipo de factores. Así que por comodidad vamos a seguir manejándolo como v. Muy bien, en este momento v vale 1 sobre x. Y lo que yo necesito hacer pues es la derivada de v con respecto a x. Vamos a reacomodar esta expresión. Recordemos que esta está con x a la 1 y si la acomodamos utilizando la regla del recíproco, es decir, la ponemos en el numerador, se va a volver a x a la menos 1. Este 1 sigue estando aquí, pero ya no lo ponemos, no es necesario. Así que ahora vamos a enfocarnos en derivar a x a la menos 1. Ok, en este momento, como vamos a derivar, recordemos que la fórmula para la derivación de una x a la n con respecto a x, n por x a la n menos 1. Ok, recordemos que esta es la fórmula para derivar. Así que en este momento tenemos una potencia que sí permite aplicar esta fórmula. Así que aplicándola me quedaría menos 1 de x a la menos 1 menos 1. Porque este negativo pues se va a sumar con ese negativo. Y aquí tenemos una x a la menos 2. Por lo tanto, esto se transforma a x a la menos 2. Este negativo es porque multiplicamos menos 1 por más x. Muy bien, vamos a reacomodar esa expresión. Y se dice que la derivada de v con respecto a x es igual, otra vez, como la potencia es negativa, volvemos a aplicar el recíproco para poderlo hacer positivo. Recordemos que a la hora de entregar una respuesta, tenemos que cuidar que ya el resultado no contenga exponentes negativos. Así que me quedaría 1 en la parte de arriba, x baja positivo, y en general la expresión de esta fracción es negativa, ¿verdad? Por este negativo. Muy bien, aquí tenemos ya la derivada de 1 sobre x. Muy bien, ahora tenemos que despejar a este de x. Y pues recordemos que nada más lo que tenemos que hacer pues es cambiar de ubicación a estos dos para que desaparezca la forma de fracción. Así que en pocas palabras pues me quedaría esta x cuadrada viene a acompañar a db. Me quedaría x cuadrada por db es igual a dx por este menos 1, entonces me quedaría menos dx. Ok, para poder quitar ese negativo, pues simplemente esta expresión la pasamos para el lado contrario para poder dejar a dx positivo. Así que dx sería igual a menos x cuadrada en db. Y de esa forma ya tenemos listo este componente que en su momento lo vamos a sustituir por el de aquí. Muy bien, vamos a continuar con esta integral. Me quedaría, haciendo la sustitución, me quedaría e a la b. Vamos a sustituir esta expresión por la v, dividido sobre x al cuadrado, que pues nunca la modificamos. Esta no tiene sustitución. La que va a tener sustitución es el de x. Y este de x vale menos x cuadrada en db. Ahora, lo que sigue es hacer una cancelación. Como esta expresión está multiplicando, esta x cuadrada puede cancelar a esa x cuadrada. Y si observas, te va a quedar únicamente la integral de e a la b con su respectivo db. ¿Te fijas? Nada más quedó esta expresión. ¿Por qué podemos cancelar? Bueno, esta es una regla algebraica que es permitida porque se está multiplicando, no hay signos ni de más ni de menos que hagan que este monomio se haga un binomio o un polinomio de más términos. Este signo de menos no está separando a ese término de exponencial porque este negativo es exclusivo de la x al cuadrado. Entonces no es
e a la b menos x cuadrada. No, es e a la b por menos x cuadrada. Entonces, al estarse multiplicando, estos dos términos sí los puedo cancelar. Sin embargo, lo que no puedo cancelar todavía es este negativo. Este negativo sí lo vamos a sacar de la integral como si fuera un menos 1, por así decirlo. Entonces me quedaría menos la integral de e a la b en db. Y pues prácticamente la integral ya está resuelta, ¿verdad? Ya tenemos el siguiente paso, ya sería nada más poner el negativo. ¿Cuánto vale la integral de e a la b? Pues sigue siendo e a la b. Y la v vale 1 sobre x, así que sería e a la menos 1 sobre x más la constante de integración. Y de esa forma ya resolvimos el ejercicio propuesto. Bien, vamos a ver ahora un segundo ejemplo en el que ahora estoy involucrando una expresión exponencial multiplicada por un factor trigonométrico. Aquí pudiéramos quizás, si ya llevaste algún curso de cálculo integral, pensar que ya tendríamos que aplicar la regla de integración por partes. Bueno, aunque no lo hemos visto todavía, pero hay ciertos tips que me van a ayudar a determinar cuándo no es necesario utilizar la integración por partes. Por ejemplo, en este caso yo siempre debo de observar el argumento del exponencial, que en este caso es coseno, y debo de pensar en la derivada de ese exponente. Por ejemplo, la derivada de coseno, pues sabemos que es menos seno, la derivada. Y ese menos seno va a cancelar a esta expresión. Así que cuando en ese momento me doy cuenta de que la derivada de este término va a cancelar a el otro término que está multiplicando, entonces no es necesario que aplique integración por partes. Vamos a verlo ya con el ejemplo. Primeramente, vamos a enfocarnos en la parte del exponencial. Es decir, este componente ya sabemos que lo tenemos que conocer con la letra v. Así que v corresponde a coseno de x. Y lo que vamos a hacer es derivar a esa expresión con respecto a su variable x. Recordemos que la derivada de coseno de x con respecto a x es menos seno de x por la derivada de esa expresión. Acuérdate que aquí se aplica la regla de la cadena. Entonces, en este momento tengo el coseno, su derivada sería menos seno de x, se pone igual, por la derivada del argumento. En este caso, la derivada de x es 1, por eso quedaría como menos seno de x por 1. Pero como el 1, pues no es necesario que lo pongamos. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a despejar este de x, a cambiar de ubicación a esos dos términos. Así que me quedaría que dx es igual a db sobre seno de x y esta expresión es negativa. Ya tenemos listo a nuestro dx. Muy bien, vamos a regresar ahora a la integral. Esta expresión no se modificó, es decir, permanece exactamente en su lugar. Así que me quedaría como seno de x, que multiplique a la e, o la parte exponencial, y coseno de x sí lo vamos a sustituir por v. Que multiplique, ahora este de x va a cambiar por esta expresión, que sería menos, aquí podemos utilizar un paréntesis por el negativo, de b que divida a seno de x. Muy bien, como esta expresión está dividiendo, recuerda que todo esto es como si estuviera de esta forma. Entonces, si ya lo puedes observar, este seno de x va a cancelar a ese seno de x. Ahí, en este momento, es cuando me doy cuenta que no es necesario aplicar integración por partes. Si en este punto te sigue quedando una letra diferente a v, o sea que te hubiera quedado un seno de x, otra x, o algún otro término diferente a esta b y a esta de b, entonces lo más seguro es que sí tendríamos que haber aplicado integración por partes. Muy bien,
Vamos a continuar con el ejemplo. Lo voy a continuar por aquí. ¿Qué es lo que queda después de la cancelación? Pues me quedó e a la b por menos db. A este negativo lo vamos a extraer de la integral para que me quede la respuesta. Lo único que va a pasar es que va a quedarte negativa. Todo lo demás permanece exactamente igual y te quedaría e a la b en db. Y pues ya sabemos que la integral de e a la b es otra e a la b. Entonces me quedaría, nada más le regresamos su expresión y me quedaría menos e a la coseno de b, perdón, coseno de x más c. Y pues prácticamente esa sería la respuesta para este ejercicio propuesto. Bien, vamos a explicar esta situación precisamente para hacer hincapié en el punto en el que comenté en el caso anterior de que hay cierto punto en el que ya no podemos seguir o no podemos continuar con la integral porque existe un momento en el que ya hay dos variables, que fue con el ejercicio anterior. Vamos a resolver esta situación, aunque no haya exponenciales ni trigonométricas, pero para recalcar ese punto. Muy bien, vamos a empezar a resolverla. Primero, vamos a identificar que el cambio de variable que voy a ocupar pues va a ser esta expresión porque es la que se mira un poco más compleja. Así que vamos a nombrar a v la expresión únicamente lo que está dentro de ese paréntesis, que sería 2 más x cúbica. Muy bien, vamos ahora a derivar a esta expresión con respecto a x. Recordemos que es un binomio, su derivada pues es directa, la derivada de 2 le hace 0 y la derivada de x cúbica se convierte a un 3x al cuadrado. Muy bien, vamos a despejar ahora este de x de aquí y vamos a cambiar de ubicación a los dos términos, con el único fin de que dx quede solo. Así que dx va a quedar db en la parte de arriba y 3x al cuadrado en la parte de abajo. Y de esta forma ya tenemos preparado nuestro nuevo dx que va a sustituir a ese. Muy bien, continuamos. Esta x nunca se modificó, permanece ahí. Esta expresión vale v, así que este multiplica a v, pero está elevado al cuadrado, si lo observas. Ahora, este dx va a cambiar por esta expresión. Me quedaría db dividido sobre 3x al cuadrado. Ahora tenemos que hacer una cancelación de esta x. Mira, esta x está a la 1, va a cancelar únicamente a una x de la parte de abajo. Recuerda que al estar así en esa posición es como si estuviéramos viendo una fracción. Por eso hicimos la cancelación. Muy bien, ¿qué es lo que nos queda después de la cancelación? Pues queda la integral de v al cuadrado en db, pero en la parte de abajo sigue quedando 3x. Aquí está el punto importante. Si después de hacer la cancelación algebraica sigo teniendo dos variables diferentes, entonces significa que al menos por el método de cambio de variable no es posible resolver la integral. Tendríamos que buscar un nuevo método. En este caso, para este ejemplo, no es necesario hacerlo todavía por partes. ¿Por qué? Porque al ser algebraica, pues tenemos la opción de este binomio desarrollarlo al cuadrado. Si recordamos, para desarrollar una potencia o desarrollar un binomio al cuadrado, el cual me genera un trinomio cuadrado perfecto, su fórmula de factorización, si recordamos, es una factorización, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, vaya, en este caso aquí me doy cuenta de que no es posible continuar. Este es el punto al que quería llegar, por la razón que acabo de comentar, ¿verdad? Existen dos variables. Entonces, vamos a resolver la integral. Lo voy a hacer por este lado. Vamos a hacerla ahora, vamos a iniciar nuevamente la integral, pero vamos a desarrollar el binomio y generar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, me quedaría x sería el cuadrado de 2, que sería 4, más el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por 2, 4, 4 por x cúbica, pues sería 4x cúbica, más el segundo al cuadrado.
x cúbica al cuadrado es 3 por 2 y sería x sexta. Y desaparece la potencia 2. De esa forma ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. Ahora vamos a hacer una regla distributiva, vamos a aplicarla y vamos a hacer la multiplicación de esa x por los tres factores que se encuentran dentro del paréntesis. Por lo tanto, me quedaría x por 4, sería 4x, más x por 4x cúbica, pues simplemente es 4x a la 4, se va sumando una potencia de x, y aquí sería x a la 7. Y si lo observas, la integral quedó ahora mucho más sencilla. Como es una integral directa, es una expresión algebraica básica, lo que tenemos que hacer ahora pues es integrar cada uno de esos componentes por separado. Así que se dice que vamos a integrar a 4x en dx más la integral de 4x4 en dx más la integral de x a la 7 en dx. Y pues cada uno de estos términos ya sabemos el procedimiento. El 4 sale de aquí, también de aquí, y este permanece igual. Así que me quedaría 4x en dx más este 4 por la integral de x a la 4 en dx más, de una vez podemos calcular la integral de x a la 7, que sería x a la 8 sobre 8. Por acá, okay. Continuamos con esta parte de la integral. Tenemos 4 que multiplique, vamos a integrar x con su dx. Recordemos que la integral de una x a la n, recordemos que es x a la n más 1 dividido entre n más 1. Muy bien, entonces en este caso pues sería la potencia 1, sería x al cuadrado dividido sobre 2. Ya quitamos el símbolo de integral. No es necesario que pongamos la constante de integración porque se puede resumir al final. Al cabo es un factor común. Más, integramos sería 4 que multiplique a x5 sobre 5. Y la última ya la habíamos integrado, que es x a la 8 entre 8. Aquí sencillamente simplificamos, 4 entre 2 pues son 2 enteros. Y me quedaría 2x al cuadrado para la parte del primer término. Más 4 quintos, no tiene simplificación, así que se queda expresado como 4 quintos de x quinta. Y el último tampoco tiene simplificación. Y de esta forma ya hicimos el ejercicio y le pudimos dar solución a un ejercicio que al menos por cambio de variable no era posible. Sin embargo, por la estructura de este ejemplo pudimos aplicar una factorización y pudimos darle solución. No siempre se va a poder. Hay que observar muy bien de qué forma está presentada la integral y qué opciones tengo de álgebra para poderle dar a continuación. A continuación vamos a ver un ejemplo de una integral trigonométrica en forma de fracción, pero vamos a hacer hincapié en dos puntos importantes. Por ejemplo, uno de los más importantes es que en este momento tengo una identidad trigonométrica elevada al cuadrado y el argumento está compuesto por dos términos que se le llama ax. Hay que hacer hincapié en que el comportamiento de esa a va a ser igual que una constante, como si tuviera 3x, 4x, un medio de x. Esta x es la variable y vamos a integrar con respecto a esa variable. Entonces, son puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar una integral. Primero, si observamos nuestro formulario, no hay ninguna integral que me ayude directamente con seno al cuadrado. Por lo tanto, tengo que aplicar un poco de trigonometría y simplificar esa expresión. Y recordar que al estar al cuadrado, me está indicando que está presente dos veces la identidad seno. Así que lo primero que podemos hacer es separar esa expresión. Por ejemplo, lo podemos manejar. Esta expresión sería 1 dividido sobre seno de ax por otro 1 también sobre seno de ax con su respectivo de x. Si lo observas, es la misma expresión porque estamos multiplicando. Al multiplicar 1 por 1 por dx permanece la parte de arriba y al multiplicar seno por seno generamos el seno al cuadrado. Es muy importante
que veamos que este cuadrado pertenece a la identidad, no está en el argumento. Hubiera sido muy diferente si hubiera estado algo así, ¿okay? Que no es para este caso. Entonces es muy pues importante determinar quién tiene ese cuadrado, así que en este momento lo que acabamos de hacer es correcto. Ahora, si vamos reescribiendo la expresión, seno no lo podemos, digamos que subir con un negativo. Aquí lo que podemos hacer es aplicar otra identidad trigonométrica, la que me dice que cosecante de una variable, en este caso x, es igual a 1 sobre seno de x. Esto es de una clase de trigonometría, pero se llama identidad trigonométrica. Así que en este momento, la expresión que yo tengo en la integral se encuentra de esta forma, es decir, 1 sobre seno de x. Y como es una igualdad, puedo hacer el cambio a la izquierda o a la derecha, según lo que necesite. ¿Cómo sé que hay que hacer este cambio? Porque si observas por acá te puse la fórmula, que esta sí la tenemos en nuestro formulario, y se le llama la integral de cosecante al cuadrado. Entonces, esa integral ya está directa. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Ir buscando que la integral se adapte a esa fórmula. Así que la que me va a ayudar a la adaptación es esta expresión. Entonces, cambiando esto por esa expresión, me quedaría 1 sobre seno, se va a convertir a cosecante de ax, que multiplique a otra cosecante también de ax, con su dx. Y si observas, pues ya hacemos la multiplicación y cosecante por cosecante se va a generar cosecante al cuadrado. Así que me va a quedar la integral de cosecante al cuadrado de ax en dx. Y si te fijas, sí tenemos ya una fórmula que me va a ayudar a poder integrar esa expresión. Vamos a recordar el paso, vamos a derivar el argumento de ese cosecante. Lo voy a poner por este lado. Esto que está aquí va a ser v. Entonces tenemos que v es igual a ax y la derivada de v con respecto a x sería a. Recuerda que esa a se comporta como una constante y la derivada de una constante y una variable a la 1 es la constante. Despejamos de aquí el dx y me quedaría que dx es igual a dv sobre a. Okay, recordemos que estos dos pues cambian de ubicación. Y este dx es el que vamos a sustituir por el que está por acá. Entonces me quedaría la integral de cosecante al cuadrado de b, acuérdate que vamos a hacer ese cambio de variable, por db sobre a. Aquí ya puedo ver pues que sí puedo integrar porque todo está en función de v. Recuerda, nuevamente repito, esta a se está comportando como una constante. ¿Qué le ocurre a las constantes dentro de la integral? Aquí hay un 1, esto sale de la integral. Por lo tanto, esta expresión me va a quedar 1 sobre a, que multiplique, y ya podemos integrar a cosecante al cuadrado de b, porque me va a quedar la integral de cosecante al cuadrado de b por db, y su integral es menos cotangente de b más c. Así que aquí podemos poner la integral, que sería menos cotangente de b, pues más la constante de integración. Aquí ya basta nada más con reacomodar ese negativo, va al principio, y esta v le vamos a regresar su valor de ax. Así que la respuesta final sería menos 1 sobre a por la cotangente de ax más la constante de integración. Y de esta forma ya dimos solución al ejercicio propuesto cuando tenemos una identidad elevada al cuadrado. Cabe mencionar que este mismo procedimiento se puede aplicar cuando existen potencias más altas. Potencias a la 3, potencias a la 4, potencias a la 5. Podemos ir desbaratando el término de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo que es la forma que se va a adaptar a la fórmula. En este momento no hay un plano que te pueda decir directamente cómo hacerlo. Es práctica, es hacer ejercicios, comprender cómo funciona la identidad y pues inteligirlo un poco para ver de qué forma llegar a la fórmula adecuada.